Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la lección 8 del Levítico, que se subtitula Las ofrendas deberán ser santas. Y ahora se trata del capítulo 22 del Levítico. Le voy a pedir al pastor, por favor, si podía leernos la pregunta número 1 y responderla, por favor. Dice, ¿por qué los sacerdotes debían ser santos y tratar con mucho respeto las ofrendas sagradas que la gente consagraba a Dios? El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos, traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, para no profanar mi santo nombre. Yo soy el Señor. Amén, amén. Gracias, pastor. Vamos a recapitular un poquito. Muchas veces las personas que leen la Biblia y leen Levítico dicen, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo estos ceremonias, sacrificios, todos estos mandamientos que en realidad con la vida actual hoy día, con mi vida actual, no tiene nada que ver? Porque todos piensan y que, ¿qué tiene que ver esto? Estos sacrificios hoy día no lo hacemos. Son cosas que Dios le mandó a hacer a los israelitas en tiempos remotos hace miles de años atrás. Eso es lo que generalmente la gente piensa, por eso cuando lee la Biblia llega al Levítico y no lo leen, o por lo menos lo leen muy superficialmente para ver, bueno, qué hacían en aquel momento y punto. Pero si nosotros empezamos a ver de esta manera la Biblia, no entendemos por qué Dios le habrá puesto Levítico en ese lugar. Por eso, quisiera que nosotros entonces leamos Levítico, tratar de buscar qué significa, porque si Dios puso Levítico en esa parte de la Biblia, es por alguna razón, que siempre Dios tiene razón. Y esa razón es que para que a través de todas esas enseñanzas y órdenes y preceptos que Dios le dio al pueblo de Israel, para que esas órdenes que hoy día tienen para nosotros una connotación espiritual, un significado muy profundo espiritual relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si nosotros entendemos desde ese punto de vista levítico, estamos estudiando correctamente el Levítico. Pero si simplemente pasamos por alto diciendo que esto son liturgias pasadas, entonces no vamos a entender. Dijimos que el centro del Levítico se trata de la santidad. ¿Por qué santidad? Porque la santidad es la única manera que el hombre pecador puede acercarse a Dios y luego adorar a Dios y estar con Dios. Porque no se puede estar con Dios si no hay santidad. Dijimos que la comunidad de Israel debían adorar a Dios. Y la manera de adorar a Dios, hay dos maneras de adorar a Dios. Es, primero, adorar a través de vivir la vida según la palabra de Dios. Esa es una manera de adorar a Dios también. Y otra manera es a través de esta ceremonia, ¿no es cierto? Y los sacerdotes eran los líderes y ejemplos para el pueblo para que pudieran vivir una vida sagrada, una vida santa, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Pero dijimos que la segunda manera de adorar a Dios es a través de ceremonias, a través de liturgias, cultos. Y estas ofrendas eran lideradas y llevadas a cabo a través de los sacerdotes. Además, una de las cosas muy importantes que participan en las ceremonias de adoración a Dios eran las ofrendas. Y estas ofrendas eran sagradas porque eran estas ofrendas consagradas a Dios, eran ofrendas entregadas a Dios. Por lo tanto, los sacerdotes, no solamente los sacerdotes debían ser santos, sino que también las ofrendas que intervienen en esta liturgia, en esta ceremonia de adoración a Dios, también debían ser sagradas. Y eran sagradas. ¿Por qué eran sagradas? Porque eran consagrados a Dios y pasaban a ser propiedad de Dios. Y todo lo que es perteneciente a Dios es santo. Y luego Dios le daba esas ofrendas que fueron entregadas por el pueblo a Dios. Dios las recibe, esas ofrendas eran para entregar a Dios. Dios las recibe, Dios lo santifica porque pasa a recibir por Dios. Cuando pasa a ser recibido por Dios, pasa a ser una propiedad de Dios. Por lo tanto, es santo. Luego, cuando Dios lo recibe, esas ofrendas, Dios luego le da
a los sacerdotes. Y para que, si ustedes saben que los sacerdotes no labraban campo, no criaban ganado, ni siquiera tenían territorio. Cuando ellos entran a Canaán, Dios le ordena que ellos no deben tener su participación, no deben tener su porción de terreno, no le reparten terreno a los levitas. Los levitas viven dispersos entre distintas tribus de Israel, pero ellos cumplen la función de que el pueblo, distintas tribus de Israel, puedan acercarse a Dios a través de estas ceremonias o ofrendas, sacrificios entregadas a Dios. Por lo tanto, Dios le daba a estos sacerdotes para vivir, para que ellos puedan comer y vivir estas ofrendas, porque ustedes saben que a excepción del holocausto, que se debe quemar completamente todo excepto del cuero, porque ustedes recuerdan, la ceremonia de holocausto debían primeramente imponer la mano, degollar, derramar su sangre, salpicar o derramar esa sangre alrededor del altar. Luego ese animal debía sacarle todo el cuero y después cortar en trozos y luego quemar completamente a excepción del cuero. Y ese cuero quedaba en poder del sacerdote. En cambio, por ejemplo, en las ofrendas de cereal, ustedes saben que cuando traen unas ofrendas de cereal no eran poca cantidad. Al menos un eva era como 23 kilos de harina. Entonces era un costal de harina lo que tenía que traer. Entonces esa ofrenda que le traía el Señor, solamente de allí el sacerdote tomaba un puñado de esa harina o de esa masa amasada al aceite o lo que fuere de acuerdo al caso, y solamente un puñado era quemado en el altar y todo el resto era ofrecido al Señor, a Dios. Y cuando Dios lo recibe, lo santifica, porque ya ahora pasa a ser propiedad de Dios, y Dios le entrega eso a los sacerdotes, y los sacerdotes reciben los víveres. La manera de vivir de su vida es a través de lo que Dios lo santificó, que Dios le da esas ofrendas a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes reciben de la mano de Dios todos los elementos para vivir su vida. Bueno, por ese motivo, por esta razón y por estos significados, hasta las ofrendas eran sagradas, eran santas, porque esas ofrendas que consagraba la gente a Dios era propiedad de Dios, era de Dios. Por lo tanto, son sagrados. Por eso, esta enseñanza, esta orden de Dios es para que los sacerdotes tuvieran claro de que lo que uno recibe, lo que tiene en sus manos, no es algo que lo ganó él, sino es algo que viene de la mano de Dios santo. Por lo tanto, esas ofrendas es santo y sagrado, para que sepan valorar de esa manera y le den ese trato y lo puedan comer con ese corazón, con esa valoración, y después vamos a ver cómo deben ser las posturas y cómo deben estos sacerdotes comer ese tipo de ofrendas santificadas por Dios. Bueno, entonces dijimos, hoy hablamos de estas ofrendas, cómo deben ser, cuáles son y cómo se debe tratar. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. ¿En qué caso los sacerdotes no podían comer las ofrendas sagradas? También le ordenó decirles que alguno de los descendientes de Aarón está ritualmente impuro y se acerca a las ofrendas que los israelitas consagran al Señor, será eliminado de mi presencia. Yo, el Señor, si un descendiente de Aarón padece alguna enfermedad infecciosa en la piel o derrame seminal, deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto o un cadáver o que tenga derrame de semen o que toque algún animal o hombre impuro cualquiera que sea de impureza quedará impuro hasta la anochecer. Por tanto, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas, lavará su cuerpo con agua y al ponerse el sol quedará puro. Después de esto podrá comer de las ofrendas sagradas porque son su alimento. Amén. Bueno, vamos a ver esta parte porque si lo que quedó de las ofrendas, lo que quedó del sacrificio, fíjense en caso de ofrendas de sacrificios por culpa o de expiación,
o sacrificios de comunión, ¿no es cierto? Estos tipos de sacrificios dejan mucha parte de la carne del animal, porque solamente se quemaba parte del interior del animal. ¿Se acuerdan? Los riñones y las grasas, pero el animal enteramente queda. Y esos animales, y fíjense, cantidad de animales que se mataban por día, ¿no es cierto? Y esos animales tenían mucha carne que se podía comer y tenía que compartir entre todos. Por eso, Dios está ordenando para que estas carnes, que si bien uno parece que uno lo mató y uno lo trajo simplemente según el ritual, lo que hizo únicamente es imponer la mano y matarlo. Entonces, por lo tanto, uno cree que simplemente es parte de la ceremonia donde queda un resto de carne que uno podía comer y cuando quiera y como quiera. No es así. Dios le está dando esta noción de que esa carne ya es perteneciente a Dios. Por lo tanto, se debe comer de una manera muy santa, porque eso es una ofrenda santa entregada a Dios, que está un poco simbolizando al Cordero de Dios, quien es Jesucristo. Jesucristo, su cuerpo entregado para la humanidad, es algo que pasó a ser propiedad de Dios. Por lo tanto, esa sangre y el cuerpo es algo que fue una obra de Dios. Por lo tanto, debemos tener claro de que estos animales están simbolizando a Jesucristo. Por eso lo debe considerar muy santo y muy especial. Por lo tanto, no se debe comer de cualquier manera. Primeramente, Dios ordena que los sacerdotes tienen que ser puros. No debe ser impuro ritualmente. Es decir, ¿qué quiere decir ritualmente impuro? Que él debe cumplir todas las predisposiciones y órdenes y preceptos que Dios le dio hacia los sacerdotes, sin hacer ese tipo, por lavarse las manos, también el purificarse, todo ese tipo de preceptos que Dios le dio para poder comer, y debía comer no en cualquier lugar, sino enfrente del altar, a la entrada del lugar del santuario, en fin, todo tenía unas órdenes como Dios mandaba cumplir. De esa manera, este ritual hace que el hombre tiene que revisarse a sí mismo si yo estoy haciendo correctamente según lo que la palabra de Dios me ordena para poder comer de esa carne o de ese pan o de esa harina. Esto es para que uno se dé cuenta de que las ofrendas eran consagradas al Señor, por lo tanto uno debe purificarse y mirarse a sí mismo, y si uno está en una situación, en una postura que agrada a Dios. De otra manera, dice Dios, será eliminado de su presencia. Eso es terrible, lo mata o lo aleja. Dice, si un descendiente de Aarón, que padece por lo menos tampoco debe tener enfermedad infecciosa, se acuerdan que los sacerdotes tienen que ser perfectos y puros, no deben tener enfermedad o deben tener defectos. Aún si tienen enfermedad, también de piel, derrame seminal, tampoco este tipo de imperfecciones le permitía poder comer de estos sacrificios santos que Dios le había dado a los sacerdotes. Por ejemplo, el derrame seminal, el hombre es pecador y no puede ser puro. Todo lo que sale del cuerpo del hombre, tanto el semen como la saliva, todo esto es considerado impuro. Y para que todas esas cosas, la sangre era impuro, porque todos estos elementos salen de un ser pecador que es el hombre. Y la manera de purificarse es a través de lavarse, a través de un medio externo que es el agua para poder lavar y purificarse. Esto nos da un significado espiritual en el cual el hombre, todo lo que sale del hombre pecador es impuro. ¿Qué es lo que el hombre puede tener puro adentro? Nada. El hombre es impuro por sí mismo. Y únicamente de un medio externo Dios nos puede purificar. Esa manera de purificar algo que viene de fuera del hombre es a través de la sangre de Jesucristo. Para que sepa que el hombre por sí mismo no se puede purificar. No lo piensan así los budistas, por ejemplo. Ellos piensan que a través de sus meditaciones trascendentales, a través de sus obras, o a través del hombre mismo, a través del esfuerzo mismo del hombre,
piensan que pueden llegar a purificarse. Y Dios dice, no, esto no es así. El hombre por sí mismo ya es pecador. Y no hay manera que el hombre por sí mismo pueda purificarse si no es a través de un medio externo que lo purifique, que en este caso era el agua. Pero espiritualmente significa únicamente la sangre de Cristo nos puede purificar de nuestra impureza espiritual. Por lo tanto, si nosotros no podemos purificar nuestro espíritu de nuestros pecados, no podemos comer del pan que Dios nos da. Y cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver, por ejemplo, también es impuro. Por lo tanto, tanto el derrame de semen o el que toque a algún animal u hombres impuros, cualquiera que toque o se contamina, queda impuro hasta el anochecer. Esto también tiene cierta verdad en el aspecto higiénico, porque tanto todos estos elementos como la sangre, la saliva o el semen de una persona infectada de una enfermedad, estos eran los medios que transmitía la pandemia o la epidemia que podían llegar a afectar al pueblo. Por eso Dios le ha dado estas órdenes estrictas de que todos esos elementos son impuros, así que no debe tocar ni contaminarse con eso. Tenía una razón médica cierta, pero en realidad lo que verdaderamente quiere decir es a través del significado espiritual de que todo lo que sale del interior de un hombre no hay nada puro, algo justo, sino únicamente el hombre que es pecador, lo que sale del hombre simplemente es pecado. Por lo tanto, el hombre únicamente puede ser purificado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero significado de todo esto que Dios está mandando. Dice, por lo tanto, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas. Lavará su cuerpo con agua y al ponerse el sol quedará puro. ¿Se acuerdan por qué al ponerse el sol? Porque en Israel, cuando se pone el sol, ahí es cuando empieza un nuevo día. En la noche de ese mismo día es cuando comienza el nuevo día. Por eso cuando cae el sol, recién es el otro día siguiente, y esa persona era considerado puro. Y después de esto, recién podía comer de las ofrendas sagradas porque son su alimento. Bueno, acá la palabra alimento, que fue traducido como alimento, en realidad la palabra en hebreo utilizó la palabra lehem o la gemu. La gemu es su alimento, pero la palabra en realidad proviene de lehem, que significa pan. Por ejemplo, la palabra Bethlehem es la casa de pan. ¿Vieron cuando Belén, la palabra Belén en hebreo es Beit Lehem? Beit es casa, Lehem es pan. Bethlehem es casa de pan. No por nada ese lugar donde nació el pan de vida, Jesucristo, se llamó Bethlehem, ¿cierto? La casa del pan. Los sacerdotes debían ser puros para comer las ofrendas sagradas. Primeramente, no se podían comer estas ofrendas que eran sagradas y santas si los sacerdotes no se purificaban. Esto tiene un significado espiritual, porque ustedes recuerdan que todos nosotros, somos sacerdotes en realidad. Y si nosotros somos sacerdotes, el puro pan, en realidad, el santo pan que nosotros recibimos es nuestro Señor Jesucristo. Y como sacerdote no podemos recibir, no podemos comer de nuestro Señor Jesucristo, como en la Santa Cena, si nosotros no somos puros. Como en la Santa Cena, nosotros como sacerdote real de Dios debemos ser puros. Esto significa que nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos y ver qué cosas en mí están en desacuerdo con la palabra de Dios. Si no hay un sincero arrepentimiento o si no hay un sincero purificación de nuestro ser ante Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, que eso es santidad, nosotros no podemos, no tiene significado, no tiene sentido de decir que Jesús está en mi vida. Si nosotros no podemos estar con Jesucristo, si nuestra vida no es purificada a través de un profundo y sincero arrepentimiento. Esto es lo que significa, que no se debe comer el pan
No se debe comer la comida sagrada, las ofrendas de Dios, en este caso es Jesucristo, si uno no se purifica a través de un sincero arrepentimiento. No se puede. Por eso cuando nosotros hacemos la Santa Cena, que significa que nosotros estamos otra vez conmemorando, recibiendo esa gracia de Jesucristo, esa sangre derramada y ese cuerpo molido, partido por nosotros, de Cristo, nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos si nosotros estamos de acuerdo a la palabra de Dios, libres de pecados y somos puros. Si en nosotros no hay un defecto que pueda ser de desagrado para Dios. Para purificarnos antes con la sangre de Jesucristo, con un arrepentimiento sincero, para poder recién aceptar a Jesucristo, recibir, conmemorar ese pan que es nuestro Señor Jesucristo y para que Él more en nosotros. Fíjense que por ese motivo, la misma Santa Cena, en 1 Corintios 11:27, dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros no podemos recibir, porque estaríamos engañando a nosotros mismos y a Dios, si no hay un profundo arrepentimiento y decimos, vamos a la iglesia y decimos, sí, creo en Jesucristo y participamos de la Santa Cena, que Cristo murió por mí, pero no hay un cambio en su vida, no hay un arrepentimiento en su vida. Si no hay vuelta en su vida, todo esto es en vano, eso es mentira. Por eso, Dios está diciendo que nuestra purificación es importante, nuestro arrepentimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, con la sangre de Cristo que Dios nos dio como una ofrenda, como esa sangre del Cordero para la purificación, sin ese verdadero sentimiento de arrepentimiento y ese quebrantamiento real, todo lo demás es falso, es una ofensa contra Dios. Por lo tanto, Dios está hablando en ese sentido que debemos comer como sacerdotes las ofrendas sagradas, pero antes debemos purificarnos. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. A ver, hermana Consuelo, por favor. ¿Y qué tipo de animales no deberían comer? No deberá comer nada que sea hallado muerto o despedazado por las fieras, pues de lo contrario quedará impuro. Yo soy el Señor. Los sacerdotes cumplirán con mis instrucciones, así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor que los santifico a los sacerdotes. Amén. Otra de las cosas que los sacerdotes no podían hacer eran comer animales muertos, desgarrados o muertos despedazados por las fieras, o que se haya encontrado muerto en el camino y pueda comer ese animal. No, los animales muertos o despedazados por las fieras contenían sangre, por lo tanto eran considerados impuros por la sangre. Y además ustedes saben que esos animales que han sido despedazados por las fieras, que se encuentran así en el camino, ya están contaminados y tal vez entró en descomposición y están infestados puede ser de bacterias y virus. Por lo tanto, es otra manera de que Dios pueda proteger al hombre, al pueblo de Dios, de que pudiera contraer algún tipo de enfermedad infecciosa y que pueda de esa manera infectar y contaminar a la comunidad de Israel. Por eso prohíbe que coma ese tipo de animales. Pero ustedes saben una cosa, aquí hablan de que nosotros realmente debemos considerar muy santo lo que es de Dios, ¿no? Lo mismo pasa hoy día en las ofrendas que se entregan en las iglesias a Dios, porque el pueblo de Dios entrega las ofrendas a Dios y es a Dios, y eso después viene de la mano de Dios, cuando Dios lo recibe primero, y de la mano de Dios reparte a los siervos de Dios. Por lo tanto, los siervos de Dios deben ser conscientes de que esas ofrendas no es que pasen directamente a su bolsillo. Eso pasa primeramente a ser ofrendados a Dios. Y luego recibe de la mano de Dios de esas ofrendas sagradas y santas para ser utilizadas de acuerdo a la santidad de Dios. Por lo tanto, el corazón de uno mismo debe ser santo y purificado para que a través de esas ofrendas uno pueda comer y vivir y hacer la obra de Dios con eso. Por lo tanto, ese mismo significado
debían tener las ofrendas aún en ese momento. Pero ustedes podrán ver un ejemplo en la Biblia, por ejemplo aquí en 1 Samuel, capítulo 2, 12 al 17. Ahí aparece cuando Hannah, una madre que no tenía, una mujer que no tenía hijo, entonces va al templo a orar, pide a Dios que le dé un hijo, que de tanto orar, Dios le da a ella, a Hannah, un hijo que luego lo llama Samuel. En ese momento en el templo había un sacerdote de Dios que se llamó Elí. Y ustedes saben que los hijos de Elí también debían ser sacerdotes, eran sacerdotes. Pero ustedes si leen esta parte del capítulo 2 de 1 Samuel, se van a dar cuenta de que estos hijos de Elí justamente desobedecían todas estas palabras del Levítico. ¿Por qué? Profanaban las ofrendas. Y cuando la gente venía a ofrecer esas ofrendas, ellos directamente, en esa cocción, directamente ellos lo tomaban para comerlos. Es decir, estaban totalmente desobedeciendo esta palabra de Dios, eran hijos que desobedecían a la palabra de Dios. Y por esta profanación y por esta desobediencia a la palabra de Dios, los hijos de Elí son muertos como castigo de Dios. Ustedes después van a ver qué pasa eso en 1 Samuel. Por lo tanto, Dios le da estas advertencias porque el hombre pasa a incumplir. El hombre muy fácilmente puede llegar a subestimar las ofrendas dadas a Dios. Por eso tenemos que considerarlo con mucho cuidado, porque de lo contrario podemos ser castigados realmente como estos hijos de Elí por desobedecer la palabra de Dios. Vamos a la pregunta número 2, la hermana Ailín de Buenos Aires, por favor. ¿Qué ordenó Dios acerca de los huéspedes, los jornaleros y las hijas de los sacerdotes para comer las ofrendas sagradas? Nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas, y tampoco comerá de ellas ningún huésped del sacerdote ni su jornalero. Pero sí podrá comer de ellas el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en casa del mismo. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución, pero si queda viuda o divorciada y sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando era soltera. Entonces sí podrá comer del alimento de su padre, pero nadie ajeno a la familia sacerdotal está autorizado para comerlo. Si inadvertidamente alguien come una ofrenda sagrada, deberá restituir la ofrenda al sacerdote y añadirle una quinta parte de su valor. No deberán los sacerdotes profanar las ofrendas sagradas que los israelitas presentan al Señor, porque al permitir que las coman, harán recaer sobre sí mismos un pecado que requiere un sacrificio por la culpa. Yo soy el Señor que los santificó. Amén. Gracias. Fíjense, estas advertencias que Dios le da, primeramente dicen quiénes pueden, quiénes no pueden comer. Dice, nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas. Solamente los sacerdotes y la familia del sacerdote pueden comer de esas ofrendas. Todo lo demás tendrá que trabajar por sus propias manos para comer. Pero solamente esta familia que depende de Dios, que sirve a Dios, que únicamente debe consagrar enteramente su vida a Dios, deben comer de esas ofrendas. Por lo tanto, no comerán de ellas ningún huésped, tampoco ni un jornalero, porque son gente que están a lo mejor temporalmente trabajando para el sacerdote, pero ellos tienen su manera de ganar su vida, por lo tanto, ellos no podrán comer de esto que es propiedad de Dios. Pero sí podrá comer de ellas el esclavo comprado por el sacerdote, porque es propiedad del sacerdote, o un esclavo nacido en la casa del sacerdote, porque también es propiedad del sacerdote. Además, si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, ya no es parte de una familia sacerdotal, por lo tanto no debe comer. Pero si ella queda viuda o divorciada y luego, sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando ella era soltera, su estado entonces otra vez pasa a pertenecer a la familia sacerdotal, entonces sí podrán comer del alimento de su padre a través de estas ofrendas sagradas. Pero nadie ajeno a la familia sacerdotal está autorizado para comerlo, dice Dios, está terminantemente prohibido. Pero sin darse cuenta, una persona inadvertidamente
un día comió y se dio cuenta que eso era una parte de una ofrenda de sacrificio, entonces deberá restituirle esa ofrenda al sacerdote con una indemnización de un 20%, que es una quinta parte de su valor, como Dios siempre le puso en caso cuando uno provoca un daños y perjuicios a alguien. Por lo tanto, no deberán los sacerdotes profanar las ofrendas sagradas que los israelitas presenten al Señor. ¿Por qué? Cuando ocurren de este tipo de profanación, deberán limpiar su culpa a través de todo ese precepto del sacrificio por la culpa que Dios le mandó anteriormente. Por lo tanto, las ofrendas sagradas que pertenecen al Dios Santo podían solamente comer los sacerdotes santos y sus familias que pertenecen a Dios. Amén. De la misma manera, nosotros somos parte, ¿no es cierto? Pasamos a ser parte de Dios. Entonces, si todos nosotros somos parte de Dios, somos familia de Dios, somos hijos de Dios, somos criatura de Dios, podemos comer de la santa cena del Señor. Por ese motivo, debemos nosotros considerar y entender el verdadero significado de ese pan que fue nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida espiritual. Si no, sin conocer eso, no pueden comer la sangre y el pan que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la pregunta número 3. Volvemos a ver a la hermana Lucero de Ocosingo, por favor. ¿Qué tipo de ofrendas no eran aceptadas por Dios? El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: si alguno de ustedes, sea israelita o extranjero, residente en Israel, presente un holocausto al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, para que le sea aceptado, deberá presentar un macho sin defecto del ganado vacuno, ovino o cabrío. No presente ningún animal que tenga algún defecto, porque no se les aceptará. Si alguien, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, le presenta al Señor ganado vacuno u ovino como sacrificio de comunión, para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberá presentarle al Señor como ofrenda por fuego animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos y venenosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. Podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana, pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto. No ofrecerán al Señor ningún animal con los testículos lastimados, mayugados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. No recibirán de manos de un extranjero animales así para ofrecerlos como alimento del Dios de ustedes. No se les aceptarán porque son deformes y tienen defectos. El Señor le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre durante 7 días. Del octavo día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. No degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su vida. Amén. Bueno, fue un poquito largo, pero si nosotros resumimos todos estos versículos, se puede sintetizar de esta manera. Primeramente, que las ofrendas a Dios, ya sean todo tipo de ofrendas, ¿no es cierto?, ya sea de voto, o en fin, todo ese tipo de ofrendas Dios está mencionando, para ser claro nada más, pero que todo ese tipo de ofrendas a Dios, que se elevan a Dios, debían ser sin defecto. No pueden ofrecer animales que tengan un defecto o lastimadura. Esto un poco significa las ofrendas a Dios, lo que nosotros podemos ofrendar a Dios. Hoy día nosotros no ofrendamos animales, nosotros ofrendamos a Dios ya sea nuestras riquezas o nuestra vida misma a Dios. Por lo tanto, nuestra vida ante Dios está diciendo que debe ser ofrecido sin defecto, sin pecado. Por lo tanto, vivir una vida sin pecado es esta ofrenda sin defecto que debemos ofrecer. Pero si ustedes leen en Malaquías, y quiero que se tomen su tiempo para leer esta parte de Malaquías capítulo 1, y van a ver que cuando llega Malaquías, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, donde ya el pueblo de Israel, luego de regresar de la esclavitud, del cautiverio de Babilonia, empiezan a tratar de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, porque dijo Dios que entonces Dios enviará prontamente al Mesías,
aquel que les va a dar libertad, aquel que le va a sanar nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, como todavía en ese momento Israel, si bien estaban de vuelta a Israel en Babilonia, después de la esclavitud de Babilonia, porque ustedes saben que Babilonia, que los había tomado prisionero, fue derrocado por los persas. Y estos persas ocuparon todo ese territorio que tenía Babilonia antes, además ocuparon el territorio de Israel de hoy día actual. Por lo tanto, que ellos vivan en Persia, el lado de Arabia, o que vivan en Jerusalén, están viviendo dentro de Persia. Por lo tanto, el emperador Ciro de esa época le dio las órdenes o les permitió a través de un decreto que los israelitas pudieran trasladarse a vivir a su imperio donde pertenecía a Palestina. Por ese motivo, volvieron a Palestina, empezaron a reconstruir el templo de Jerusalén y toda la ciudad destruida por los babilonios y empezaron a vivir tratando de entonces arrepintiéndose porque ellos han sido prisioneros debido a que ellos adoraron a ídolos y no obedecieron a la palabra de Dios. Es decir, la vida de uno pasa a ser desgraciado cuando uno desobedece la palabra de Dios. Se dieron cuenta de eso. Volvieron nuevamente a restablecer todo ese sistema de ofrendas a Dios, de sacrificio, que antes en ese lugar, en vez de ofrecer sacrificios santos al Dios Jehová, ofrecían a los ídolos paganos en esa época. Entonces, destruyeron todos los ídolos, sacaron del templo, ahora sí volvieron a purificar el templo para que pudieran otra vez adorar a Dios nuevamente. Algo que nosotros hacíamos antes. Ese templo simboliza nuestro corazón, que es como templo de Dios. Nosotros antes adorábamos, en nuestro corazón antes estaba el enemigo, Satanás, el mundo, el ego, todo eso estaba dentro de mi corazón, que era el templo. Pero después, a través de creer en Jesucristo, nuestro corazón se purificó. Ahora solamente a través de la sangre de Jesús obedecemos a la palabra de Dios, recibimos órdenes de Dios en obedecer y adorar únicamente a nuestro Dios Jesús, Jehová, en ese momento, ¿no es cierto? Entonces empezaron a vivir en Palestina, en Jerusalén, obedeciendo a la palabra de Dios. Pero pasaron tiempo, mucho tiempo, y aún así el Mesías no venía. Entonces ya ellos estaban desanimados y ya ofrendaban a Dios como ellos querían. Agarraban animalitos cualquiera, no lo hacían con ese corazón puro de antes, hasta los sacerdotes no le importaban, miraban así, si a ese sacerdote le sobornaba con mucho dinero, le hacían pasar ese animalito como que es puro, siendo un animal imperfecto, siendo un animal enfermo. De esa manera no ofrecían un animal puro ante Dios. Y eso lo dice en Malaquías 1:13. Dios dice, ustedes no están ofreciendo el animal puro que yo les pedí, sin defecto. No lo hacían. Por lo tanto, no por nada Dios dijo todas estas órdenes, porque Dios sabía muy bien que el hombre luego iba a desobedecer la palabra de Dios y hacer la cosa a su manera en desobediencia a la palabra de Dios. Por eso, Dios está diciendo todo esto para que se den cuenta que después ellos vuelvan a obedecer esta palabra, arrepintiéndose de esa manera de adorar a Dios con animales impuros y con defectos. Esa es un poco la gran primera parte de estos versículos. Y luego Dios manda que cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, que le deje con su madre durante al menos 7 días para que esté amamantando y para que el animalito pobre esté con su madre. Ahí vemos un poco esa misericordia de Dios contra ese animal. Si bien ese animal debía ser sacrificado para el hombre, para restituir la relación del hombre pecador con Dios, pero Dios hasta ese animal, que es también creación de Dios, le daba esa misericordia de que se quedara por lo menos al menos 7 días. Pero en general no tomaba a un corderito, a un animalito de 7 días de nacido para poder sacrificarlo. Generalmente ellos lo hacían con animales que tenían más o menos cerca de 1 año aproximadamente de edad para poder recién
a sacrificar ante Dios porque era el mejor momento de ese animal para poder sacrificarlo. Y otra de las cosas que Dios ordena es que no degollarán o no maten en el mismo día una vaca o una oveja con su cría. No debe matar una madre, un animal madre con su cría el mismo día, que para que no ellos sufran, porque eso sería algo cruel hacerlo. Por lo tanto, eso también estaba Dios prohibiendo que lo hiciera. Vamos a ver a la pregunta número 4 siguiente, pero voy a pedir al pastor Rafael, por favor. Adelante, pastor. ¿Y qué cuidados deberían tener al sacrificar una ofrenda de acción de gracias a Dios? Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que le sea aceptada. Deberá comerse ese mismo día, sin dejar nada para el siguiente. Yo soy el Señor. Amén. Ustedes se acuerdan, en caso de sacrificios, una ofrenda de sacrificio de comunión, existían 3 casos. El primer caso era cuando uno, en caso de comunión, ofrecía ese animal como una ofrenda de agradecimiento, de acción de gracias al Señor. Y el segundo tipo de comunión era de voto, cuando uno hacía una promesa ante Dios. Y el tercer caso era una ofrenda voluntaria a Dios, en el cual uno, porque agradece o uno se siente muy gratificado con Dios y quiere voluntariamente ofrecer ese animal para la gloria de Dios, por ejemplo. Pero en esos 3 casos, en especial, ustedes saben que en ofrenda de acción de gracias dice que solamente debe comerse ese mismo día. En cambio, las 2 otras posibilidades, tanto de voto o voluntario, podían comer hasta el segundo día. Esto es porque estas ofrendas de acción de gracias es algo más importante, algo más severo. Los sacrificios de comunión de ofrendas dadas a Dios en acción de gracias debía ser compartido ese mismo día para que pudiera que esa carne pudiera ser desaparecido el mismo día. Debía esforzarse para compartir prontamente con mayor cantidad de prójimo para terminarlo todos al mismo día, para terminar de comer en el mismo día, ¿cierto? Y eso es ¿por qué? Porque esa orden de Dios, que todos sepan, que todos consideren ese agradecimiento, esa acción de gracias a Dios como una forma de adoración más importante que debe participar toda la comunidad al mismo tiempo. Por eso es una manera de que más cantidad de gente deberán participar en esa acción de gracias a Dios. ¿Se entiende esto? ¿Por qué Dios dice que se debe comer ese primer día? Porque gracias, uno debe saber dar gracias a Dios y Dios quiere que todo el pueblo sepa dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por ellos. De haber permitido sacrificar animales, que Dios ha permitido el camino de que ellos pudieran, el hombre pecador, acercarse a Dios, el hecho de que Dios los haya liberado de Egipto y que ellos puedan estar en la presencia de Dios, que vivir en la presencia de Dios. Lo mismo que pasa hoy día con nosotros. Nosotros hemos sido liberados del Egipto espiritual, que es del dominio de Satanás, del pecado hemos sido liberados, hemos sido purificados con la sangre del Cordero de Dios, quien es Jesucristo, quien nos abrió el camino para que podamos estar ante Dios, venirnos ante Dios a su palabra y vivir en medio de su presencia. Y a través de todas estas palabras que Dios nos ha dado para que pudiéramos santificarnos, purificarnos, ahora la presencia del Espíritu Santo de Dios ahora reside y mora en cada uno de nosotros. Todo esto es para dar gracias a Dios. Y Dios quiere que no nos olvidemos de dar gracias, este corazón de gratitud que debemos tener ante Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esa bendición que ha derramado. Porque mayor bendición, más que bendición de comida o dinero o salud, es esta bendición espiritual de que hayamos sido perdonados, limpiados de todos nuestros pecados gracias a Jesucristo y que hayamos pasado a ser parte de Dios, familia de Dios, hijos de Dios, que somos propiedad de Dios, santos. ¿Me entienden, hermanos? Eso es lo que más importa y lo que está declarando en estas palabras.
de que es tan importante esa acción de gracias para poder compartir con todos lo más rápidamente posible en el mismo día. Eso nos da la rapidez con que debemos compartir esto con el prójimo. Amén. Vamos a la pregunta número 5. Le voy a pedir a la hermana Consuelo, por favor. Adelante, hermana Consuelo. ¿Por qué no debemos profanar el santo nombre de Dios? Obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana. El nombre de Dios representa todo acerca de nuestro verdadero Creador. El nombre de Dios es Dios mismo. Ahí están todas las propiedades y las cualidades de Dios representado en el nombre de Dios que lo identifica. Por lo tanto, el nombre de Dios es, porque a Dios no lo vemos, pero está representado al hombre a través del nombre de Dios. No debe ser ensuciado, no debe ser profanado, sino ese nombre Dios pide que sea exaltado, santificado, considerado como santo entre su pueblo, porque es el único nombre que nos salvó de la esclavitud del pecado. Eso es lo que Dios está diciendo, que nosotros reconozcamos a ese nombre como un nombre santo, un nombre verdadero, poderoso, distinto a los dioses paganos ídolos, porque ese es el nombre verdadero de un Dios viviente, creador del universo y todopoderoso. Eso tenemos que reconocerlo. Reconocer que el verdadero Dios todopoderoso, el sobrenatural, está en mi vida cuando yo invoco ese nombre. Ese nombre es que nos dio salvación. Ese nombre es el que nos ha perdonado en nuestros pecados. Ese nombre es el que te va a solucionar todos tus problemas en tu vida cuando tú primeramente buscas su justicia y su reino. Amén. Ese nombre poderoso es el nombre de Jesús, que es el nombre de salvación. En ese nombre está la salvación, en ese nombre está la restauración, en el nombre de Jesús está la sanidad, en el nombre de Jesús está toda nuestra bendición espiritual y de este mundo que Dios nos está dando. A esta salvación, lo cual significa que nosotros somos propiedad de Dios y que la presencia del Espíritu de Dios está con nosotros, eso es gracias a que nosotros invocamos el nombre de Jesús. Como dice en Romanos 10:13, la Biblia declara que porque todo el que invoque el nombre del Señor Jesús, en este caso será salvo, será libre de las obras del enemigo. El enemigo lo que te quiere hacer es hacerte decepcionar, darte la depresión, decirte la desesperanza de que no, tú no puedes, no vas a poder, no tenés futuro, en fin. Todos esos pensamientos negativos te está bombardeando el enemigo. Y contra esos ataques del enemigo, quien te va a salvar es justamente el Rey de Reyes, el que ha resucitado de los muertos, quien es nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros invocamos a ese nombre y lo honramos y glorificamos ese nombre. Entonces nosotros empezamos a experimentar ese nombre maravilloso. Cuando invocamos con nuestros labios, no lo piensen solamente, hay que invocarlo. Decir, Señor Jesús, tú eres mi salvación, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi restaurador, tú eres mi esperanza, tú eres mi resurrección. Todo esto lo tenemos que decirlo, declararlo con nuestros labios. Amén, hermanos. Dígalo con sus labios en voz alta. Amén. No solamente vale pensarlo, porque los pensamientos se los lleva, esa fe y la creencia se lo lleva el enemigo. Pero si nosotros lo declaramos, esa bendición de haberlo declarado, esa fe y la convicción se hace efectivo en nuestra vida. Porque Dios es todopoderoso y se hace presente cuando invocamos ese nombre. Y Dios quiere que tú invoques el nombre de Jesús y tengas esa declaración de fe, que hagas esa declaración de fe en tu boca. Amén, a través de tu boca. Gloria a Dios. ¿Y por qué no lo hacemos entonces? Declaren conmigo. Vamos a glorificar a Dios. Digan conmigo, Señor Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, tú eres mi resurrección. Señor Jesús, tú eres mi restaurador.
Señor Jesús, tú eres mi Rey y gobernador. Señor Jesús, Jesús, tú eres mi Rey y gobernador. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre hay salvación. En tu nombre en tu nombre hay salvación. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre todo demonio se va de mi vida. En tu nombre en tu nombre todo demonio se va de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, restáurame, restaura, sálvame, salva, libérame, libérame, bendíceme, bendíceme, lléname del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. lléname lléname de del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Bueno, esto ocurre en nuestra vida invisible, en el reino de Dios real y poderoso, cuando nosotros lo invocamos de verdad. Eso es lo que la Biblia nos está constantemente ratificando y haciéndonos reconocer, porque eso es lo que realmente ocurre en nuestra vida espiritual. El mundo espiritual de Dios no se ve, pero es real, está aquí entre nosotros. Y Dios Jesús, y nuestro Dios Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, nuestro Padre Dios, está en mi vida, a mi lado, junto a mi vida y en mi espíritu. Yo estoy en Él y Él está en mí. Él está inundando mi vida. A ese Dios nosotros entregamos nuestra vida con una consagración, porque ya pasamos a ser hijos de Dios, pertenecientes a Dios. Pasamos a ser propiedad de Dios ahora. Y cuando somos propiedad de Dios, la mano cochina del enemigo no puede jamás tocar nuestra vida. Estamos protegidos con los ángeles de Dios. Estamos protegidos con la palabra de Dios, con esa espada de fuego que ronda en nuestra vida. Amén. Ese Espíritu Santo de poder está en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere decir a través de todos estos mandamientos que le está dando. Por lo tanto, amados hermanos, recuerden, vamos a cerrar este tema de hoy, que nuevamente recapitulando, ser santos, porque el secreto de que estemos en la presencia de Dios es que seamos santos, y el ser santo es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y es otra forma de adorar a Dios a través de nuestras vidas, no solamente a través de nuestros cultos y ceremonias, sino a través de nuestra vida vivida de acuerdo a la palabra de Dios, estamos de esa manera adorando a Dios también. Dijimos que la otra manera de adorar a Dios es a través de las ceremonias, a través de las liturgias y adoraciones ocultos, que son a través de nuestras alabanzas, adoraciones que damos los días domingos, los miércoles o algunas iglesias los viernes, en fin. Pero nuestra vida no se separa ahí. No es que los domingos somos santos y los demás días de la semana somos pecadores. No. Todo debe ser una misma adoración. Todo debe ser parte de una misma adoración. Toda nuestra vida misma, los días de la semana, también estamos adorando a Dios a través de nuestras vidas, escuchando su palabra, obedeciendo de su palabra. Y también los domingos hacemos una fiesta gozosa en la iglesia o en los lugares de reunión para poder glorificar a Dios a través de nuestras vidas y nuestras adoraciones y alabanzas. Por lo tanto, la manera de adorar a Dios es también cumplir esto que dice en 1 Pedro 2:9. Como dice, pero ustedes son linaje escogido y ustedes son real sacerdocio y una nación santa. Y somos un pueblo que pertenece a Dios. Por lo tanto, somos santos, porque nosotros somos propiedad de Dios. Pero ¿por qué Dios nos santificó de esta manera? ¿Por qué Dios nos considera que somos santos? Y si bien somos débiles, cometemos errores, nosotros cometemos errores, pero aún Dios nos considera santos y nos protege, nos bendice. ¿Por qué? Para que nosotros vayamos a proclamar estas obras maravillosas que Dios hace en nuestra vida, a pesar de que nosotros somos débiles y fallamos a Él. Dios nos perdona, nos restaura y Dios nuevamente nos levanta para que nosotros empecemos a caminar nuevamente. Es como aquel niño cuando empieza recién a caminar, falla, cae, por supuesto que se cae, pero el Padre Dios lo levanta nuevamente y le empuja, le da empujoncito para que nuevamente empiece a caminar, hasta que ese niño empieza a caminar ya normalmente y empieza hasta a correr. Eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida espiritual también. Amén. ¿Y para qué? Para que nosotros vayamos a proclamar estas obras maravillosas, para que Dios nos llamó de las tinieblas a luz admirable,
y para que nosotros podamos proclamar y predicar a este nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y Señor y Salvador. Debemos conmemorar el sacrificio del Señor Jesucristo con un corazón puro y arrepentido, que es la Santa Cena espiritual de todos los días. La Santa Cena no lo hacemos únicamente ciertos días de reunión. La Santa Cena, esa conmemoración, el recibir a Jesucristo, aceptar esa obra de Jesucristo en mi vida, esa poderosa sangre de purificación en mi vida, cuando nosotros nos arrepentimos, esa sanidad que Jesús llevó en la cruz, por sus llagas hemos sido sanos. Toda esa Santa Cena nosotros lo hacemos espiritualmente todos los días, a todo momento. ¿Está claro? Pero para poder hacerlo, tenemos que ser espiritualmente puros e intachables. Mirarnos a nosotros mismos como sacerdotes, purificarnos para poder comer de ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente debemos ser intachables y sin defecto. No debemos tener como ofrendas a Dios nuestra vida, nuestro corazón. No deberá tener ningún defecto, no físico, ningún defecto espiritual, que son desobediencias y pecados a la palabra de Dios. Y si tenemos algo, es inmediatamente el momento oportuno y preciso para poder, a través de la sangre de Jesús, arrepentirnos y pedir el perdón de Dios y corregir nuestras faltas y nuestras actitudes equivocadas para poder otra vez adecuarnos a los mandamientos de la palabra de Dios. A eso se le llama pueblo santo. Eso es santificación y es una manera de adorar a Dios a través de nuestras vidas. ¿Está claro, hermanos? Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dar por terminado la lección de hoy. Recuerden muy bien con todo esto que aprendimos, que como somos un pueblo santo, somos un pueblo real de real sacerdocio, que nosotros tenemos una tarea sacerdotal de nuestra vida. Ser un modelo sacerdotal, ser un líder sacerdotal para aquellos que no conocen a Jesucristo. Vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Los invito a que cada uno de nosotros otra vez veamos nuestra vida nosotros mismos antes de venir a los pies de Jesús, antes de venirnos a comer el pan de vida que es Jesucristo, a ver si hay algo en mí todavía que se debe corregir, que se debe arrepentirnos para que podamos servir a nuestro Jesús, para poder cumplir ese mandamiento de ir y hacer discípulos de todas naciones. A ver, vamos a orar a Dios. Les pido que ahora cerremos nuestros ojos, pero cada uno con su voz, en todos, podamos ahora orar unos minutos ante Dios y pedir a Dios su gracia y un profundo arrepentimiento de nuestra vida para que sigamos adecuando. Si bien hemos fallado, esta semana también, nosotros somos débiles. Dios sabe muy bien que somos hombres que fallamos. Y Dios sabe muy bien que de parte de nosotros, dentro del corazón del hombre pecador, no puede salir nada puro. Somos siempre impuros. Pero únicamente hay algo que nos purifica, y eso es la sangre de Jesucristo que fue derramada en expiación para limpiar nuestros pecados ante Dios. Y nosotros confiamos en esa sangre, declaramos, nos cubrimos con esa sangre para poder ser santos nuevamente y encaminar nuestra tarea de servir otra vez esta palabra de Dios como Dios manda. Oremos, hermanos, todos juntos, en voz alta. Adelante, por favor. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por estas palabras de hoy y te pedimos, Señor, que estas palabras se hagan efectivas en mi vida y que nosotros a través de esta palabra nos demos cuenta que somos tu pueblo santo, una nación santa, que somos tu pueblo que debemos salir a proclamar este mensaje de Jesucristo para salvar almas, Señor, y que primeramente nos fijemos a nosotros mismos. Si nosotros nos hemos obedecido a tus palabras como tu palabra lo indica, Señor, y primeramente si nosotros con todo nuestro corazón hemos entregado y purificado nuestro corazón a través de un profundo arrepentimiento por la sangre de Jesucristo, porque siempre queríamos que nosotros éramos justos, pensando que nosotros, por no haber infringido la ley de este mundo, pensamos que nosotros somos santos, pero nos damos cuenta que no somos santos. Somos para los ojos de Dios unos impuros, pero que han sido cubiertos con la sangre de Jesucristo para ser considerados puros, Señor. Venimos como un pecador perdonado ante ti, como aquel hijo pródigo perdonado ante ti, Señor.
nos humillamos delante de ti, Señor, y con un corazón muy agradecido por habernos limpiado y sacado de donde nos has sacado, Señor, del dominio de la oscuridad del enemigo. Si no éramos de esclavo del enemigo, esclavo del pecado, pero nos has purificado, Señor. Por eso otra vez venimos ante ti, confiando en esa sangre de Jesucristo, para que en esta noche nos purifique, nos derrames a través de tu Santo Espíritu y nos dé esta noche en nuestro corazón esa paz, ese gozo, ese corazón de alegría por haber sido limpiado con la sangre de Jesucristo, por habernos purificado, Señor, y por haber aceptado como tus hijos, Señor, y de haber considerado tu pertenencia, tu propiedad, Señor. Somos de tu propiedad, tuyos somos, Señor. Bendícenos, ayúdanos a que caminemos junto a ti en medio de tu presencia, en medio de la presencia del Espíritu Santo y a través de esta purificación de nuestra vida, entregando nuestra vida en consagración como servicio, que sea una ofrenda de agrado para ti, Señor, para que tú te alegres, te glorifiques con nuestra vida, que vivimos de acuerdo a tu palabra, Señor, que cumplimos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, cumpliremos con todo corazón y con toda obediencia, estamos adorándote, Señor, a través de nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, a los hermanos, a este humilde siervo también, que nos venimos a postrar ante ti, Señor, ante tu grandeza y a tu inmensidad, ante tu misericordia de habernos limpiado de nuestros pecados, Señor. Si bien somos pecadores, que aún todavía te fallamos, Señor, pero tú sigues amándonos, tú nos sigues cubriéndonos con tu mano sangrentada de la cruz de Calvario, Señor Jesús, para que nosotros sigamos siendo cada día más aquel niñito que camina mejor en esta vida espiritual contigo, Señor. Ayúdanos que cada día más podamos mejorar nuestra vida espiritual para que podamos glorificarte cada día más, obedeciendo y ganando almas para ti, Señor. Ayúdanos a aprender más de ti. Ayúdanos, enséñanos a través de tu Santo Espíritu cómo debemos caminar, cómo debemos llevar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu delante de ti, para que tú seas glorificado a través de nuestra vida. Te adoramos, Señor Jesús. Te glorificamos, Señor Jesús. Te obedecemos a través de tu palabra, a tus mandamientos. Somos, Señor, tu siervo, somos tu sacerdote. Utilízanos, bendícenos. Y también que no nos falte en nuestra vida, porque todo lo que tenemos en nuestras manos y en nuestra boca, la ropa que nos llevamos puesto, la casa en cual vivimos, Señor, todo ha venido de tus manos, Señor, porque tú nos has santificado y tú nos has dado. Por eso te damos gracias, Señor. Entregamos también nuestro diezmo de lo que vino de tus manos, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que nosotros sepamos a cumplir tus palabras entregando tu diezmo. Ya desde el diezmo debemos cumplir tu palabra y para que seamos de esa manera santos, Señor. Porque si no entregamos ese diezmo que tú mandas, no hemos todavía sido santificados, Señor. Santifica nuestro corazón, santifica nuestra economía, santifica nuestra mente y espíritu para cumplir con tu palabra y tus órdenes, Señor. Ayúdanos a cumplir, aunque sea en ese diezmo que tú ordenas, Señor, en el nombre de Jesús. Y no nos permita que nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nosotros estamos obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los hermanos para que ya desde hoy empiecen a diezmar a Dios para poder cumplimentar la palabra de Dios y ver la misericordia y el milagro de Dios en nuestra economía como Dios promete. En el nombre de Jesús, bendícenos, bendice a tu pueblo a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.